Me avisan cuando se vea. Ahora Ahí sí se se ve, ve. ahí se ve. Ahí se ve. Buenísimo. ¿Está bien la letra o más chica, más grande? Está perfecto, sí, para mí. Ah, está Está perfecto. bien. Bueno, listo. Bueno, en la clase del martes pasado, lo que les comentaba un poco, este es el PDF que les pasé. También junto al PDF están los videos. Yo recomiendo ver el video y después leer un poquito el PDF. De esa manera es como que les queda como si lo vieran dos veces. Y mejor todavía es ver el video y después pasar junto con el PDF algunas cositas a la carpeta como para que queden e ir formando una carpeta. O sea, yo recomiendo eso porque cuando uno se concentra en pasarlo, en copiarlo de vuelta, medio que le van quedando algunas cosas, terminás de entender algunos temas. Si no, por ahí ver solo el video es como que, bueno, yo les estoy explicando y pasó y pasó. Está bueno, me parece, la explicación del video porque puede servir para hacer un repaso. Por ejemplo, si ustedes ahora tienen que ver de vuelta el tema del punto Q, van al video del punto Q y lo ven de vuelta y medio que ahí ya la agarran porque ya estuvieron con eso. Incluso entregaron el TP y todo. Así que bueno, lo que vamos a ver ahora es el tema de las configuraciones del transistor. A ver, voy a poner el lapicito. Entonces, para las configuraciones, se escucha, ¿no? Sí, Sí. sí. Bien, bien, buenísimo. Cualquier consulta o duda que digan, a mí eso no me quedó muy claro, me interrumpen en cualquier momento, o mismo si me equivoco y pongo que la caída de tensión es B por I, me interrumpen. A ver, ahí se reúne otra persona. Agustín. Ok, así que bueno, arrancamos. Entonces, lo que habíamos visto en la clase del martes son las configuraciones de los transistores en señal. En señal, porque ahora vamos a explicar un poco más adelante que estas cuatro configuraciones, que son emisor común, que se suele poner también ese, emisor común, base común y colector común, son las tres, digamos, más básicas. Y después está la cuarta, que es RE sin puentear. ¿Estamos? Entonces, estas cuatro configuraciones son las configuraciones del transistor en señal. Bueno, a partir de este esquema, que es un esquema general, vamos a crear, no, vamos a analizar nuestros circuitos monoetapa. ¿Está? Este sería un esquema general de un monoetapa, donde tenemos un generador con su resistencia asociada, ¿no? Su resistencia interna. Después la parte de amplificación y después la carga. Entonces, nosotros lo que estamos viendo ahora es, en esta parte de amplificación, en qué configuración está el transistor que estamos usando en nuestro circuito monoetapas. Como es monoetapa, significa que tiene un solo elemento de amplificación, es decir, que vamos a tener un solo transistor. Van a ver que más adelante vamos a ver circuitos multietapa, donde vamos a tener más de un transistor. De hecho, dentro de poco por ahí les mando para analizar en continua un multietapas. Así van viendo más de un transistor y se van asustando un poquito desde ahora. Entonces, para circuitos monoetapas vamos a tener una ABS, ¿no? Es decir, acá vamos a tener, esto ya medio que lo comenté antes, vamos a tener una señal, ¿no? Va a ser la ABS, que es la que yo quiero, después del amplificador, en RL, la quiero amplificada. Es decir, la señal que voy a medir en los bornes de RL, la señal de tensión, ¿no? Esta señal va a ser VO y esta señal va a tener una forma amplificada. ¿Estamos? O sea, la idea del amplificador obviamente es que amplifique y yo siempre doy el ejemplo de que yo acá entro con una señal de un micrófono, ¿no? De un micrófono de amplificación, de un recital, por ejemplo, lo que sea, y acá salgo con un parlante. Bueno, ese es el, digamos, concepto más o menos. Hay que entrar con una señal chica y salir con una señal amplificada. Entonces, lo que ahora intentamos plantear son las configuraciones. Entonces, dijimos, emisor común. La forma más rápida de verlo es que el emisor está conectado a masa. Fíjense que el emisor está conectado a masa.
en ambas configuraciones, en ambos tipos de transistor, ¿eh? Recuerden que este es un NPN y el otro es un PNP. En ambos tipos estamos con el emisor a masa, en el emisor común. En el base común, bueno, el base, digamos, la base me va a quedar conectada a masa, fíjense. Y en ambos tipos de transistor, tanto para un NPN como un PNP. En el colector común, el que me queda a masa es obviamente el colector, fíjense, acá y acá. Y en el RE sin puentear es un descarte, por así decirlo, de todas las demás configuraciones, donde yo no, si se fijan, después vamos a ver de vuelta el ejemplo, si se fijan no voy a tener ni base común, ni colector común, ni emisor común, porque tengo una RE. Entonces me queda la configuración de RE a masa, que es RE sin puentear. ¿Estamos? Entonces medio que el RE sin puentear queda como un descarte, así que hay que conocerse, digamos, las tres anteriores. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cada uno, que es lo que ya se explicó en la clase anterior, pero para repasar un poquito. A partir de este circuito, ustedes, yo lo que, ya vamos a hacer un ejercicio por ahí un poquito más completo, pero yo les voy a dar siempre, por ejemplo, un circuito así como el del ejemplo, ¿no? Entonces, a este circuito yo les puedo pedir, de lo que vimos antes de la ocasión, es polarización. Obviamente les tengo que dar los valores, ¿no? Pero les puedo pedir, bueno, calculen el punto Q. Entonces, determinen el punto Q. Entonces, ustedes en el punto Q tendrían que sacar ICQ, ¿no? ¿Y qué otra cosa más? BCQ. Perfecto. ¿Qué es la ICQ? La corriente que está pasando por el del colector y va al emisor en este caso. Tal cual. Es esta corriente que viene por acá, ¿no? ICQ. ¿Y qué es BCQ? Es la caída de tensión que hay del emisor al colector. Tal cual. Es esta que hay acá. Bien. A partir de estos dos valores, yo determino el punto Q. ¿Y para qué me sirve determinar el punto Q? Son todas preguntas que ya vimos, ¿eh? Para saber en qué modo de trabajo está el transistor. Muy bien. Determinando el punto Q, acuérdense, a ver si me sale este grafiquito, acuérdense que determinando el punto Q, yo puedo, ustedes se acuerdan que hacían la recta de carga estática y les quedaba un punto acá, que era el punto Q. Bueno, el punto me quedaba acá, entonces yo sabía que esta era una zona determinada, esta era otra zona determinada, y esta era otra zona determinada. Acá teníamos tres zonas. ¿Alguno se acuerda las zonas? Puedo intentar ir. Activa de saturas. Bueno, activa, ¿cuál es? La del. ¿Dónde está el punto Q? Perfecto. ¿Y en la zona activa, de qué iba la mano? De amplificador. Perfecto, amplificación. Otro que estaban por ahí hablando. La zona de abajo, por ejemplo. Eh, De corte, ¿no era? Muy bien, está la zona de corte. ¿Y cómo se comportaba el transistor en la zona de corte? Como una llave abierta. Muy bien, llave abierta. Recordemos que este eje es el eje de BCE y este eje es el eje de IC, el eje vertical. Bien, ¿y la última zona? De saturación. Perfecto. ¿Y en la zona de saturación, cómo se comportaba? Llave cerrada. Bien. Eso ya lo tienen que saber todos y ya tienen que incorporarlo, o sea, acordarse, porque esto, medio que este dibujito resume todo lo que les fui preguntando recién. ¿Para qué calculo el punto Q? ¿Qué es ICQ? ¿Qué es BCQ? Entonces, en la zona activa es donde vamos a trabajar nosotros. ¿Por qué? Porque se comporta como un amplificador, es decir, que acá voy a sacar la señal amplificada con el punto Q en toda esta zona activa. ¿Ok? Entonces, volviendo, recapitulando. Los ejemplos que vamos a hacer ahora es para definir en qué configuración está el transistor.
para definir en qué configuración está el transistor, hay que analizarlo en alterna. Eso es clave. Porque si yo veo así el circuito, voy a borrar todo esto, un poquito. Si yo veo así el circuito que me están dando ahí, fíjense que no tengo mucha noción, salvo que estemos cancheros, no tengo mucha noción de en qué configuración está. Porque hay que analizarlo en alterna. En alterna se cumplen estas dos condiciones. En alterna, que los capacitores con llave cerrada y la fuente de tensión, también llave cerrada, se pasivan. Pero si yo hago ese reemplazo, me va a quedar esto. ¿Se acuerdan por qué se iba esta RE? ¿Alguno me explica? Porque está Está conectada conectada a masa y tenés un puente más. Muy bien, o sea, la RE se va. Esperen que se acaba de conectar alguien. Muy bien, esta RE se va porque está en paralelo, queda en paralelo, lo voy a hacer acá, queda en paralelo con un cortocircuito. O sea, queda en paralelo con un puente. Queda puenteada, por así decirlo. Entonces la corriente cuando llegue a este nodo va a decir, ¿por dónde voy? ¿Por la rama que tiene una resistencia o por la rama que no tiene resistencia? Bueno, por la rama que no tiene resistencia. Se termina yendo toda la corriente por esta rama y esta resistencia se me va directamente. ¿Ok? Por eso acá me doy cuenta que me queda el emisor a masa. Me queda la configuración de emisor común. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí. Bien, Sí. ¿alguna duda? Con el tema fuente, ¿ninguna duda de que acá queda masa? ¿O alguien tiene la duda? Díganmelo, no hay problema. Estamos para repasarlo. ¿Se entendió? Por las dudas, lo que voy a hacer es aclarar acá. Esto es una fuente, entonces la fuente la puedo dibujar así también. ¿Qué pasa si esto cumplo con esta condición? Tengo que hacer llave cerrada, es decir, pasivarla. Entonces acá la pasivo. Y fíjense que me queda este punto entonces conectado a masa, como lo pusimos acá. ¿Se entendió? ¿Seguimos con el otro caso? Sí. Dale. Seguimos con el ejemplo 2. En el ejemplo 2, fíjense que tenemos ahora un poco desacomodado todo, por así decirlo. Pero fíjense una cosita, Hagamos de este, ustedes no analizaron ninguna polarización, no les di ninguna polarización de esta manera, me parece, ¿no? No entendí. No, creo que no, pero no entendí la pregunta. ¿Les pedí punto Q con este circuito, por ejemplo, alguna vez? No, no. No, con ese circuito no. Ok, muy bien. Esa va a ser una de las tareas para más tarde. Pero vamos a analizar este circuito en señal ahora. O sea, con estas premisas. Capacitores, llave cerrada. De vuelta, esto es en señal, ¿eh? En polarización, ¿cómo era? En polarización, ¿qué tenía que aplicar yo? O sea, en Como una continuo. llave abierta. Claro, los capacitores, en continua los capacitores son llave abierta. Pero en señal no. Les voy a hacer una regla para eso, a ver si se acuerdan, más adelante, que es la siguiente. Si yo tengo un capacitor, esperen. Si yo tengo un capacitor y viene una tensión continua que tiene esta forma, la tensión continua, pum, se choca contra el capacitor, entonces no pasa. Entonces el capacitor para continuo es una llave abierta. Si yo tengo un capacitor y viene una señal alterna, lo que pasa en el capacitor es que la señal alterna pasa. Entonces, este capacitor es equivalente a una llave cerrada. Esa es una buena regla para acordarse de los reemplazos. Capaz les sirve. ¿Qué les parece? Sí, sí. Está chida esa. Está buena para anotársela. Anótensela si tienen una hoja ahí o la misma carpeta, anótense la regla. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Yo estoy analizando señal.
Entonces en señal tengo que hacer la regla mnemotécnica de la señal. Entonces pasa. Si pasa quiere decir que es una llave cerrada. ¿Se entiende? Y además, bueno, la fuente. Entonces, si hacemos este reemplazo, fíjense, todavía no voy a bajar a la resolución de abajo. Voy a hacerle el reemplazo acá. Esto es una llave cerrada. Esto es una llave cerrada. Esto es una llave cerrada. Y esto es una llave cerrada. Entonces, fíjense, este punto me queda conectado a masa. O sea que este punto está conectado a masa. Este punto de acá también me queda conectado a masa. Entonces, R1, fíjense, R1 tiene masa de un lado y masa del otro. O sea que tiene 0 volt acá y tiene 0 volt acá. ¿Hay diferencia potencial entre los bornes? Primero, ¿circula corriente por R1? Y no. Fíjense que con Si R2 nosotros- pasa lo mismo. Tiene 0 volt de un lado y 0 volt del otro. Sí, decías. que si usamos, por ejemplo, Kirchhoff, que a mí siempre es tipo, es como sirve, no tendría sentido, o sea, no circula nada. Claro. O sea, yo en una resistencia, esto genéricamente, tengo una resistencia así, para que circule corriente por acá, tiene que haber una diferencia de potencial en este sentido, o sea, ¿no? Tiene que haber un potencial acá, así. Si yo tengo este punto a 0 volt, ¿no? Y este punto a 0 volt, por acá no circula ninguna corriente. Y si no circula ninguna corriente, no hay ninguna diferencia, no hay ninguna caída de tensión. ¿Se entiende? Entonces, a partir de ese razonamiento, acá pasa un poco lo mismo que lo que pasaba acá con la RE. Fíjense que es un poco lo que pasaba con la RD de arriba. Este nodo me queda también a 0 volt. Entonces me queda 0 volt y 0 volt. No circula corriente por esta resistencia. La corriente se va toda por acá. Acá me pasa lo mismo. Por esta resistencia que me quedó entre 0 volt y 0 volt, no circula corriente. Y por esta resistencia que me quedó entre 0 volt y 0 volt, tampoco circula corriente, se me va. ¿Cómo me termina quedando el circuito? Como acá abajo. ¿Estamos? Y fíjense que acá defino la configuración de base común. ¿Por qué? Porque la base me queda conectada a masa. ¿Lo ven todos? Sí. ¿Se ve? Aparte, fíjense que se puede hacer un poco también descarte. Este es el emisor. ¿El emisor está conectado a masa? Y no. En todo caso, podría ser una RE sin puentear. Tiene la RE y a masa. Pero antes me tengo que descartar las otras. ¿El colector está conectado a masa? Y no. Está conectado a una RC y a RL. ¿Está? Entonces, ¿la base está conectada a masa? Sí, está conectada a masa. Es una base común. Seguimos con el ejemplo del colector común. En el ejemplo del colector común, fíjense que si hacen el reemplazo de vuelta en señal, acuérdense, en señal, vamos a tener que el colector queda bastante fácil conectado a masa. Lo ven, ¿no? Lo ven todos acá. Porque esto era la fuente de tensión, que lo que pasó es que se pasivó la fuente, entonces quedó el colector conectado a masa. El colector conectado a masa. ¿Se ve bien ahí? Sí. Perfecto. Si yo les doy, en vez de este circuito, ahora yo pongo una resistencia acá. Upa. Y un capacitor acá. Así. ¿Qué configuración es? A ver si alguno lo saca. Acá hay uno, ¿eh? ¿Qué configuración sería? Colector conectado a masa. O sea, configuración Colector común. colector común. Bueno, muy bien. Ahí esa respuesta correcta. Fíjense que
el análisis sería el siguiente. Acá yo tendría una resistencia, ¿no? Y acá yo tendría ese capacitor pasivado, ¿no? Conectado a masa. Entonces, si me fijo, me queda el colector conectado a masa. O sea, seguiría siendo un colector común. Digo, para que vean que no hay solo una variante de cada circuito, ¿eh? Lo mismo con el emisor. Si yo les ponía el emisor directo a masa, era un emisor común. ¿Estamos? Entonces esto cerramos con el colector común y vamos al RD sin puentear, que es el último. De vuelta, hago los reemplazos de señal, ¿no? Capacitor, llave cerrada, fuente, llave cerrada. Y me queda el esquema de acá abajo. Y acá sí es donde puedo empezar a hacer el descarte. Bueno, la base me queda conectada a masa y no. El colector me queda conectado a masa y no. Estoy conectado a una RC y a una RL. El emisor me queda conectado a masa, no, tampoco. Tengo conectado a RE. Entonces, por descarte y porque me queda la RE conectada a masa, la configuración es la de RE sin puentear. ¿Hasta ahí me siguen todos? Sí. Sí. Bien. Bueno, esto es lo que fue la clase del martes, digamos. Revísenla. El que esté perdido puede consultar. ¿Está bien? Esto es más o menos un repaso por las dudas, para estar todos en la misma sintonía. Vamos ahora a lo que fue la clase del jueves, que es el modelo. Acá vamos a estar un cachito más por ahí. Este es el modelo equivalente, la clase del modelo equivalente en señal del emisor común. ¿Estamos? Entonces, en el esquema de un emisor común, como vimos recién, voy a poner el lapicito. En el esquema del emisor común tenemos esto. Fíjense que al ser emisor común, acá hay un nodo, al ser emisor común, el emisor lo tenemos en señal conectado a masa. ¿Estamos? Entonces, yo voy a entrar por la base y voy a salir por el colector, teniendo siempre masa en el emisor. ¿Hasta ahí me siguen? Esto es lo que acabamos de ver, en el emisor común. Ahora, Sí. lo que vamos a hacer es generar un reemplazo. Y fíjense cómo vamos a hacer ese reemplazo. Este es el modelo equivalente de parámetros H o modelo híbrido pi del emisor común. Y ahora les voy a explicar un poquito, cómo viene. Fíjense, vamos a ver si me siguen todos, ¿eh? Préstenme un poquito de atención acá. Voy a dibujarlo bien grande este transistor acá. Bien. Entonces acá yo tengo la base. Acá tengo el colector. Y acá tengo el emisor. Dijimos que estamos en configuración de emisor común. Por lo tanto, en señal, el emisor va a estar conectado a masa. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver. Tenemos la base. Entre base y emisor, ¿qué tenemos? Tenemos esta parte del transistor. Esta parte del transistor, que es, como ya vimos, básicamente como un diodo, ¿no? Porque tengo una caída acá, que es de 0,7 volt. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bueno, esa caída de 0,7 volt, podemos decir que podemos parametrizar esto como si fuera que acá hay una resistencia, ¿no? Que sería la resistencia interna de ese diodo. Bueno, esta resistencia es justamente la resistencia que vemos acá como H y E. Es decir, esta resistencia que dibujé acá sería la H y E. ¿Se entiende? Sería la conexión que hay entre la base y el emisor. ¿Hasta ahí me siguen? Estoy explicando un poco cómo sale el modelo a partir de ver el transistor.
Bueno, después lo que tenemos que hacer, eso es a la entrada. Fíjense que emisor se conecta con base, ¿no? Con la HIE, emisor se conecta con base, mediante la HIE. Y después a la salida, ¿qué tenemos? Que el emisor se conecta con el colector. O sea, esta conexión de acá. Fíjense que acá pasa algo muy particular. ¿Por qué? Porque yo tengo una corriente de colector, que es la que está circulando acá, que ahora la voy a poner en minúscula, porque ya estamos haciendo referencia a señal, y para hacer referencia a señal, usamos letras minúsculas. Antes poníamos corriente, poníamos así, IC, ¿se acuerdan? En polarización. Bueno, cuando hacemos referencia a señal, ponemos I minúscula C. Y la misma corriente es la que circula por acá por el emisor. ¿Estamos? Como IC también. ¿Está bien? Y acuérdense de que IC tenía la relación con IB. Lo voy a poner acá porque tengo más lugar. De que IC es igual a IB por el HFE. Acuérdense que para continua usábamos letras mayúsculas. Bueno, para alterna o para señal, que es lo mismo, usamos letras minúsculas. Pero esto se cumple de igual manera. O sea, se cumple tanto para continua como para alterna. Pero, ojo, porque este parámetro, HFE con minúscula, es otro parámetro que encontramos en la hoja de datos. No es el mismo que el de HFE con mayúscula. ¿Estamos? Que es el parámetro de ganancia para alterna. ¿Me siguen? Sí. Perfecto. Entonces, acá es lo mismo que entre colector y emisor haya un generador de corriente. ¿Por qué un generador de corriente? Y porque acá está circulando la corriente IC. Y este generador de corriente tiene, obviamente acá, la corriente que circula es IC. E IC, ¿a qué es igual? A IB por HFE. Por eso acá dice que tenemos este generador de corriente con esta ganancia IB por HFE. ¿Se entendió? Es la conexión que tenemos entre colector y emisor. ¿Se entendió? Más allá del mamarracho que me está quedando. Sí. Sí. Y después, finalmente, sí. ¿Alguna consulta hasta ahora? No. Finalmente, algo importante es que tenemos esta resistencia de acá. Esta resistencia de acá sería una resistencia que está en paralelo con este generador de corriente. Esta resistencia, en paralelo, me indica que un poquito de resistencia se me va a ir para acá. Acuérdense que IC e IE las tomamos como que eran prácticamente iguales, entonces IC era igual a IE, y en el emisor poníamos la corriente de IC, por eso. Como eso es así, esta corriente es bastante chica la que se me va para acá, casi despreciable. Entonces toda la corriente que viene por acá es IC. ¿Estamos? Si esta corriente que viene por acá es bastante chica, es porque esta resistencia que hay acá en paralelo es bastante alta por lo general. ¿Estamos? Entonces esta 1 sobre HOE va a ser una resistencia alta, por lo general. ¿Estamos? Ya vamos a ver más adelante resolución de problemas, entonces vamos a analizar esto, que lo vamos a sacar de la hoja de datos. Eso faltan un par de clases nada más. En un par de clases vamos a hacer ya ejercicios completos donde le van a cerrar algunas cosas, pero si no tienen esta teoría, va a parecer magia la resolución, ¿eh? Entonces, de esta manera, yo puedo llegar a este modelo. Voy a borrar todo este mamarracho, así me queda el modelo limpio. Entonces, yo pasé del esquemático del transistor a este modelo, donde cuando yo encuentre la base, voy a tener que empezar a dibujar acá. Y cuando yo encuentre el emisor conectado a masa,
y después voy a encontrar acá el colector, y voy a encontrar acá el emisor. ¿Se entiende? Voy a tener que reemplazar por este modelo, por este de acá. Bien, vamos a ver entonces el ejemplo. Bueno, estos valores de HIE, HOE y HFE los vamos a sacar de la hoja de datos, ¿no? HIE, fíjense que va a ser la I es de input, o sea, resistencia de entrada, y la E le hace referencia a al emisor común, a emisor. Y bueno, H es híbrido. Como que todo cierra, o sea, lo que se elige para llamar a las resistencias tiene sentido. O sea, híbrido de parámetro I de modelo híbrido, I de input, E de emisor común. H, híbrido de vuelta, O de output. Está bien, pero ojo porque acá el output no es resistencia, sino que es conductancia. Por eso la resistencia que vemos acá, en realidad se calcula 1 sobre HOE. ¿Estamos? La conductancia, capaz ustedes se acuerdan, capaz no, les repaso. La conductancia es la inversa de la resistencia. ¿Estamos? Si tiene mucha conductancia, tiene baja resistencia. Ahora, si yo les digo que, una pregunta ahí, para todos. Si yo digo, yo ya les dije que 1 sobre HOE, que es la resistencia que vemos ahí arriba, es un número alto, ¿no? Por lo general. HOE, ¿es un número alto o número bajo? Un número bajo. Muy bien, ¿por qué? Porque el número alto está en el denominador. Y ahí hay que hacer la división. 1 dividido HOE me va a dar un número alto. Agarren la calculadora y pongan 1 dividido, y a este número pónganle 0,00001, por ejemplo. Y fíjense qué número le da. Y después pongan 0. Por eso. Y después pongan 0,1. Que este número de acá es mayor que este número. Fíjense que. Claro, y fíjense que la resistencia mayor está cuando se lo divide por el número menor. Entonces, HOE, conclusión de todo esto, HOE va a ser un número chico. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque 1 sobre HOE tiene que ser un número grande. Bien, y después está el parámetro de HFE, que es la ganancia, la F es de forward, que es como se hace la nomenclatura para las ganancias, de forward se hace adelante, del transistor en señal. Ya vamos a ver cómo encontrar estos valores en la hoja de datos, así que lo que vamos a hacer ahora es repasar este ejemplo de reemplazo por el modelo equivalente. Entonces, a partir de este circuito, que es parecido al que vimos antes, en la clase del martes sería, hacemos el reemplazo de señal y pasamos a el análisis en señal. Entonces, acá esta resistencia se me va, como lo vimos recién, y me queda el emisor conectado a masa. Fíjense que acá yo ya voy a empezar a hacer un reemplazo. Este punto de R1 lo tengo conectado a masa, ¿no? Todos lo ven. Está ahí, conectado a RC, que está conectado a masa. Entonces yo lo voy a conectar acá a masa, y este cable lo voy a sacar. Es lo mismo, ¿no? Conectarlo más acá que conectarlo más acá. Entonces me queda, como acá abajo, R1 conectado a este nodo, y después a masa. En ese mismo nodo que tengo R2 conectado a masa. Y en ese mismo nodo que tengo acá la base, ¿no? O sea, la base de este transistor. Después del transistor que tengo en el emisor, que lo ven acá, lo tengo conectado a masa. Y después en el colector, que lo tengo acá, ¿qué es lo que tengo? Tengo la RC, en este nodo del colector, tengo la RC conectada a masa. Y además, ¿qué tengo en este nodo? La RL conectada a masa. ¿Me siguieron?
Sí. O sea, una recomendación para pasar de acá a acá, una recomendación es ir analizando así por nodos y ver qué tengo conectado con qué. Si ustedes lo analizan así, no hay manera de errarle, porque voy analizando paso a paso. Y siempre, bueno, algo mínimo que tienen que hacer es arriba qué componentes tengo. Y bueno, tengo RS, R1, R2, RC y L, porque RS me fue. Y bueno, abajo tienen que aparecer las mismas, si no ya reemplacé mal, si desaparezco una. Obvio, ¿no? Una pregunta. Sí. ¿Por qué tachaste la conexión de R1 con RC y pusiste masa en R1? Si iba masa igual. No, lo que hice fue hacer un poco más sencilla el reemplazo, ¿eh? O sea, no es que la taché, sino que está bien eso ahí. Lo único que dije es que para que vean que yo es decir, que RC esté conectado, digamos, todos están de acuerdo que la conexión de masa es lo mismo que yo venga con un cable y haga así, ¿no? Sí. O sea, están todos conectados. Eso es lo que quise hacer. Como que esto, conectarlo acá, es lo mismo que no ponerle la masa acá. Ah, bueno. ¿Se entiende? Porque en definitiva todas las masas están conectadas entre sí. Pasa que para no hacer cosas volando así, se pone el simbolito de masa, que queda más resumido. Pero no es que no esté este cable, sino que es una forma de darse cuenta, de verlo mejor. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, ahora sí, tengo que hacer el último paso, que es reemplazar esto de acá por el modelo que vimos antes. ¿Y de qué manera? Bueno, paso a paso. Entonces empiezo dibujando siempre de izquierda a derecha, ¿no? Empiezo por el generador conectado a RS. Yo les diría que vayan viéndolo de esta manera, miren. Empiezo con el generador y acá llegué a este punto. En este punto del circuito de arriba, ¿qué tengo conectado? RS. Bueno, listo, pongo RS. Ok, llegué a este punto. En este punto, ¿qué tengo conectado? R1. Ok, ubico R1. En este mismo punto, ¿qué tengo conectado? R2. Ok, ubico R2. Bueno, ahora ya llegué a la base. Cuando llego a la base, tengo que poner el modelo. El modelo es el que vimos acá arriba, este de acá, ¿no? Entonces, cuando pongo el modelo, simplemente fíjense que es como si yo sacara esto de acá, es como si yo sacara esto de acá y pusiera este modelo de acá. Simplemente es hacer ese reemplazo. ¿Qué me queda afuera de este modelo? Este nodo con RC y con RL. El nodo este con RC y con RL afuera. ¿Se entendió? ¿Hasta ahí? Sí. Sí. Buenísimo, excelente. Ahora, en la clase que viene, ahora lo que estamos haciendo es acercarnos mucho, de vuelta, repito, este es el análisis en señal. Lo que queremos justamente es analizar la BS de entrada, que va a ser una BS chica, para ver la BO de salida, que va a amplificar. Upa, horrible. Vamos a ver la BO de salida, que va a amplificar y va a quedar algo más grande. Lo que queremos ahora es calcularlo esto. ¿Está bien? Entonces, en la próxima clase, la clase del jueves, les voy a mandar un video con la explicación y el PDF de el análisis de las resistencias. ¿Está bien? Porque acá voy a tener una resistencia que se llama resistencia de entrada, RI. Recuerden, esto es un parámetro que voy a sacar de la hoja de datos. Acá voy a tener otra resistencia. Y vamos a tener la resistencia RIA. Y acá voy a tener otra resistencia, que va a ser la resistencia RIS. Se lo voy a explicar bien en la clase del jueves, que va a estar en video y en PDF, pero les voy comentando ahora. RI es resistencia de entrada, input. RIA es resistencia de entrada al amplificador, input amplifier. RIS es resistencia de entrada al sistema, input system. Estas resistencias se las voy a pedir, las de entrada. También les voy a pedir las resistencias de salida. Acá vamos a tener la RO, de output.
acá vamos a tener la RO de output, pero del amplificador. Y acá vamos a tener la RO de output también, pero del sistema S. Entonces, más adelante ya van a ver que va a ser un ejercicio común, calcular RI, RIA, RIS, RO, ROA y ROS. ¿Estamos? Pero esto es de la clase del jueves. Así que, si por ahora estamos al día con esto, venimos bien. ¿Estamos todos? ¿O alguno se quedó dormido? Estamos Estoy dormido. Bien, excelente. Bueno, en los últimos minutos que nos quedan, hasta las 3, les voy a decir que, a ver, ¿dónde estaba? Acá. Se está viendo la pantalla, ¿no? Sí. Sí. Excelente. Bueno, les voy a pedir entonces que agarren una hoja, la carpeta, y que a partir de este esquema, que está sin valores, lleguen a calcular la IC, ICQ, en fórmula, ¿no? En formulita. Y la BCEQ. ¿Estamos? Vayan arrancando. Fíjense que hay que recorrer mallas. Fíjense que lo que les pido, ¿qué es? Polarización, ¿eh? El primero, el que vaya ya terminando, me comenta cuánto le da. ¿Ok? Los espero. Si alguien está muy perdido, me dice y les doy una pista. Para empezar a resolver, en polarización, los capacitores, ¿cómo se tomaban? Como llave cerrada. Excelente. Bueno, no, polarización, ¿eh? Excelente, no. Llave abierta. abierta. Muy bien, llave abierta. Entonces, a partir de que los capacitores en polarización, ojo, porque vamos a ir cambiando todo el tiempo análisis de polarización. Polarización y señal se va a analizar siempre de ahora en más. Siempre se va a empezar por polarización y después vamos a ir pasando a señal. O sea que nosotros acá tenemos que hacerlo como antes. Yo ya estaba haciendo Claro. el circuito de nuevo. Está bien. No, Como antes. Yo ahora lo que les estoy pidiendo es ICQ y BCQ. Acuérdense que esto necesitamos el análisis en polarización, porque acá estoy determinando el punto Q. Por eso tengo que partir de esta premisa de polarización. Capacitores, llave abierta. Entonces tengo que hacer el reemplazo. Llave abierta acá. Llave abierta acá. Llave abierta acá. Redibujar. ¿No? Reacomodar un poquito también. A ver, voy a redibujar. Yo puedo copiar y pegar, así que lo voy a hacer por acá. La idea es que ustedes también lo vayan haciendo. Esto se me fue de acá, porque es una llave abierta. Esto de acá se me fue también porque es una llave abierta. Entonces
Esto de acá es una llave abierta, así que se me va también. Así que yo por ahora tengo esto de acá. A partir de esto de acá, yo voy a hacer un cambio para que me quede todo un poquito más claro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este transistor de acá, lo tengo de esta manera, lo voy a girar y lo voy a poner como siempre lo solemos ver nosotros, que es así. Y a partir de eso, voy a acomodar todos los componentes. Entonces me fijo, acá tengo el emisor, y en el emisor tengo una RE conectada a masa. Entonces voy al emisor y pongo una RE a masa. Perfecto. Acá tengo el colector. En el colector, ¿qué tengo? Bueno, tengo una RC primero que nada. Y la RC en un extremo está conectada al colector y en el otro extremo está conectada a BCC. Ok, entonces en este punto tengo BCC. Excelente. Ahora acá que tengo la base. Bueno, en la base salgo y tengo un nodo. De este nodo tengo R2 a masa. R2 a masa. Y de este nodo después tengo R1 conectado a RC y a BCC. O sea, R1 conectado a RC y a BCC. O sea, acá. ¿Te resulta familiar este circuito? Puede ser que yo estaba ICQ, viendo. ICQ a mí me dio, no sé si se puede decir o... Sí, 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 más vale, se bueno, puede decir. está bien, está bien. ICQ me dio igual a menos BBE dividido menos R1 menos menos R2 menos RE. Mm, O sea, me quedaría, menos BBE. claro, me quedaría en mm, positivo. Sería BB dividido R2 más RE, me parece, ¿no? no, no me gusta, ¿eh? No me gusta. Fíjate que, voy a seguir con las ayudas. Llegamos hasta este circuito, nosotros, recién, planteándolo así en voz alta. Este circuito de acá es el que venimos manejando siempre, ¿no? Medio siempre que estamos en este circuito. ¿Y este circuito a dónde saltamos siempre? Siempre terminamos llegando a este circuito equivalente por Thevenin, si se acuerdan. Sí, sí, ahí. Entonces acá queda, fíjense, que queda igual que siempre. Entonces tengo que recorrer mallas en este momento. Entonces voy a tener que recorrer esta malla, la malla de entrada, y después esta malla, la malla de salida, la malla 2. Si recorren esas dos mallas, ICQ y BCQ le va a dar lo que nos viene dando siempre, o sea, lo que viene dando con un circuito de esta manera. Voy a poner acá el resultado final. La idea es que les vaya dando, ¿no? Pero recorriendo la malla de entrada, la que puse como 1, acuérdense que estamos en polarización. La ICQ va a dar eso.
y la BCQ, recorriendo la malla de salida, es decir, la malla 2. Va a dar esto. ¿Estamos? Sí. Les dejo acá los cálculos. Obviamente esto está en un video, así que después lo subo, si lo pueden ver. Pero la idea es que lo vayan practicando. Acá les dejé las respuestas, pero la idea es que después hagan ustedes este reemplazo, giren el transistor como lo giré acá, reacomoden todos los componentes, calculen la tensión BBB de Thevenin, la resistencia RBB de Thevenin, recorran malla 1 y recorran malla 2. Esto es polarización, o sea, estamos repasando lo anterior porque, como les decía, todo va a ser incremental y lo anterior lo vamos a seguir usando. ¿Estamos? Y después, por ejemplo, lo que se puede seguir con este ejercicio es, bueno, analizar en qué configuración está. Yo les puedo pedir. Entonces, bueno, ahí sí, tengo que volver acá arriba. Y bueno, todo lo que hice acá con llave abierta era para polarización. Ahora, si me dicen me piden la configuración de este transistor, yo tengo que analizar en señal. Entonces, esto en señal tiene que ser una llave cerrada. La BCC en señal también tiene que ser una llave cerrada. Esto una llave cerrada. Esto una llave cerrada. Y ahí voy a derivar de que estoy en la configuración de base común. ¿Estamos? Sí. Dentro de poquito se va a venir un TP, así que vayan repasando este tema de polarización y bueno, vamos a seguir usándolo, así que también lo vamos a ir repasando en las clases como hoy, como lo hicimos recién. Así que bueno, voy a cortar la grabación.